Nuevamente, volvamos al principio. Aleluya. Deuteronomio capítulo 30. Ayer un hermano terminé de predicar y me pidió la Biblia y quería leer lo que yo había compartido. Me pidió la Biblia y nunca más me la devolvió. Así que estoy con espada prestada hoy. Y guarda porque está afilada. La espada de mi hija Valentina. Hoy estaba mirando y tiene algunos textos bíblicos marcados. Y yo digo, gloria a Dios, Señor. Y quiero compartirte un solo verso. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Porque Dios me hablaba en el día de ayer y me decía, Ezequiel, quiero llevarte al principio. Y conozco al Señor desde los 13 años. Desde que conocí al Señor no he dejado de servirle. Desde que conocí al Señor fueron pocas las veces que pusimos alguna excusa para no servirle, para no ir a la iglesia. Desde que conocimos al Señor nos pusimos en la brecha. Y comenzamos desde muy jovencitos a servir al Señor, limpiando la iglesia, acompañando a los pastores, haciendo programas radiales, evangelizando por los hospitales, por las calles, evangelizando por los barrios, predicando en las plazas. Y estos días el Señor me llevaba a recordar cuando comencé en su camino, cuando Él había encendido mi corazón. Y el Señor me decía, en el día de ayer quedé solo en casa, mi familia se había ido, y aproveché ese tiempo para clavar mis rodillas y buscar al Señor. El Señor me decía, yo quiero llevarte al principio, quiero llevarte al comienzo. Y me hizo recordar cuando Él me llamó, hace años atrás. Y hoy el Señor va a traerte esta palabra y creo que está a tono de lo que el pastor Gustavo ministraba, de volver al primer amor. Y creo que esta palabra está a tono de lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice, verso 8, perdón, Deuteronomio 30, verso 8, dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y tú volverás. Y dice la palabra de Dios, y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El libro de Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando vemos la palabra de Dios, no podemos entender toda la Biblia sin antes entender el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Porque allí, desde Génesis a Deuteronomio, se encuentra la creación, se encuentra también la caída, el pecado del hombre, pero también encontramos el antídoto para la salvación. Y encontramos allí también el plan de Dios para redimir la humanidad. Si alguien preguntara cuál es el mensaje central de la Biblia, nosotros lo usamos para hablar de milagros, de prosperidad, y está bien que así lo hagamos, pero el único mensaje que intenta transmitir la Biblia es el plan de Dios para redimir la humanidad, el plan de Dios para redimir al hombre. Es el único mensaje central que tiene la palabra de Dios. Es el manual que nos hace saber que Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo en una cruz. Y la palabra de Dios nos habla durante toda la Biblia. Cambian los personajes bíblicos, cambian los escenarios, cambian los tiempos, los escritores, pero la palabra tiene un mismo mensaje y es el plan de Dios para redimir al hombre. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Y el mensaje
que encontramos siempre es el mismo. Desde Génesis 3, cuando el hombre fue desterrado del huerto de Edén, del lugar que Dios había preparado. El mensaje siempre es el mismo que tiene la Biblia. El hombre cae. Desde Génesis 3, el hombre cae, pero Dios en su infinita gracia le vuelve a levantar, le vuelve a restaurar. El hombre vuelve a caer, pero Dios en su infinita gracia le vuelve a levantar una y otra vez. Y aún a través de las leyes, la ley era una formalidad de poder acercarse a Dios. Porque el hombre estaba en maldición. El hombre por el pecado estaba en maldición y de esa forma podía, por los sacrificios y por la ley, el hombre podía acercarse a Dios. Pero los hombres siguieron transgrediendo las leyes. Por eso la palabra dice que Él envió a su Hijo a morir en una cruz para salvación de nuestras vidas. Para que ya nadie esté perdido, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ese es el plan de Dios. Y cuando vemos el libro de Deuteronomio, encontramos, y yo anoté 4 palabras que Dios quiere marcarnos en esta noche. Cuando uno ve Deuteronomio capítulo 30, encuentra la palabra desobediencia, pero también encuentra la palabra arrepentimiento, y también encuentra la palabra restauración, pero también encuentra la palabra restitución, y una palabra lleva a la otra. Diga conmigo: desobediencia, arrepentimiento, restauración y restitución. Y eso es lo que Dios quiere tratar esta noche con nuestras vidas. Por eso te decía, tenemos que volver al principio. Dios nos está llevando a volver al principio. Dios no solamente nos está enamorando nuevamente de su presencia, sino que Dios quiere traer nuevos comienzos en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y hay un pueblo que había caído en desobediencia. Un pueblo que se había alejado de Dios. Un pueblo que había visto la grandeza de Dios. Había visto los mares que se abrían. Había visto a Faraón y a todo su ejército ser vencido cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Habían visto salir agua de la roca. Este pueblo había visto la misma presencia de Dios con la nube que los guiaba de día y la columna de fuego de noche. Habían sido testigos del sustento de Dios en el desierto a través del maná, a través de las aguas de Mara se endulzaron. Ellos fueron testigos del poder de Dios, de la manifestación de Dios. Sus vidas fueron testigos. Pero este pueblo siguió dándole la espalda a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel siguió adorando a otros dioses. El pueblo de Israel siguió transgrediendo los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel siguió evitando cumplir los estatutos que Dios le había dado. Y a causa de eso vino una disciplina de parte de Dios. Porque el pecado trae consecuencias. Dios nos castiga. Pero sí, muchas veces el pecado trae consecuencias. Y hay disciplinas que vienen de parte de Dios. Los asirios, el cautiverio en Babilonia, forman parte de la disciplina de Dios para un pueblo rebelde, para un pueblo de dura cerviz. Para un pueblo que tenía entendimiento, que había recibido de parte de Dios su manifestación, pero seguía sin entender, seguía adorando a otros dioses. Y este pueblo, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, dice la palabra de Dios que ellos fueron esparcidos por diferentes naciones a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Y encontramos hoy en día, en estos tiempos, al pueblo judío esparcido por diferentes naciones. Si usted ve al pueblo judío, encuentra que está esparcido en diferentes regiones, en diferentes naciones. Pero la palabra de Dios dice allí, en el Deuteronomio capítulo 30, la palabra de Dios en el verso 1 habla de 2 palabras importantes, que es arrepentimiento y conversión. La palabra de Dios habla a través de Moisés pidiendo al pueblo arrepentimiento y conversión. Y a causa de eso, la palabra de Dios dice: y tú
volverás. La primera promesa que Dios tiene para su pueblo este tiempo. Hay una promesa que Dios está cumpliendo. Hay una promesa que Dios va a cumplir en los años venideros para su iglesia. Y la promesa es que tú volverás. Y el Señor me hablaba que este tiempo es tiempo de volverse a Jehová. Este es el tiempo de volver a su presencia. Este es el tiempo de arrepentirnos de nuestros malos caminos y volver a la presencia de Jehová. Este es el tiempo de que nuestro corazón sea convertido realmente. Este es el tiempo que dejemos de ser unos convencidos y no podamos ser convertidos delante de la presencia de Dios. Es tiempo de volver a su presencia, tiempo de volver a traer el corazón al altar, tiempo de arrepentirse, tiempo de buscar a Dios, tiempo de volver a buscar su palabra, tiempo de volver a la oración, tiempo de volver a la santidad, tiempo a buscarlo, tiempo de buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y Él está llamando a su iglesia a volver. Él está llamando a sus redimidos, a los que llamó y pagó un precio de sangre caro por tu vida y por mi vida. Él nos está llamando, iglesia, a este tiempo, a volver a Él, a volver a su presencia. Y la palabra dice que hay una promesa. Y la promesa es que los judíos que habían sido esparcidos iban a volver. Él los iba a reunir nuevamente. Los iba a reunir para que le adoren. Los iba a reunir nuevamente para que exalte nuevamente su nombre. Y el Señor este tiempo está llamando a los pródigos, pero no solamente a los pródigos que se fueron de la casa del Padre. Está llamando a los pródigos que muchas veces están dentro de la casa del Padre. Y la palabra dice que ellos estaban esparcidos por diferentes continentes, diferentes regiones, diferentes naciones. Pero la promesa es que si hay arrepentimiento, es el arrepentimiento que los ayuda a volver a Dios. Es el arrepentimiento genuino lo que nos ayuda a volver a Dios. Pero el arrepentimiento lo trae solamente el Espíritu Santo a nuestras vidas. El hijo pródigo dice que tuvo un pesar en su corazón y él lamentó su condición estando lejos de la casa del Padre. Y dice que él reflexionó y dijo: aún los sirvientes de mi Padre comen mejor que yo, visten mejor que yo, tienen mejor vida, mejor pasar que yo. Aún los siervos viven mejor que yo, gracias mi hermano. Y dice que él reflexionó y dijo: me volveré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo primero que hizo este hijo pródigo fue entender que la condición que estaba, que la vida que llevaba, que la decisión que había tomado fue una decisión errónea de irse de la casa del Padre. Y él se dio cuenta que esa decisión errónea que había tomado había traído consecuencias. Las decisiones erróneas que tomamos dentro del camino de Dios traen consecuencias. Las decisiones erróneas que tomamos dentro de nuestro caminar en Dios traen consecuencias. Y este hijo se dio cuenta de que la decisión de haberse ido de la casa de su padre fue errónea. Trajo sufrimiento, trajo dolor, trajo hambruna, trajo decepción. Y él tuvo un sentimiento de insatisfacción. La palabra dice que llegó un momento que comenzó a faltarle. Llegó un momento que le comenzó a faltar. Un sentimiento de insatisfacción.
Y por eso él tomó la decisión de volver a la casa del Padre. Pero primeramente dijo: el pecado contra el cielo y contra ti. Se dio cuenta de su condición, pero también tuvo un arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de actitud. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es lo que yo hago, hoy me siento mal por hacerlo, pero mañana lo vuelvo a hacer. Pero hoy el Señor está trayendo a su pueblo arrepentimiento. El Señor está trayendo cambio de actitud a su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Y el Señor le da en Deuteronomio capítulo 30. Le está hablando a un pueblo que tiene que tomar decisiones. Y Dios le dice al pueblo: he puesto delante de ti el bien y el mal. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la muerte y la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. El Señor está hablando a su iglesia este tiempo de tomar decisiones y de poder volver a Él. Y a base de esa decisión, a causa de esa decisión que tomes, Dios va a cumplir su promesa. Y Dios va a hacer volver tu vida. Yo no sé cuán lejos está tu vida de Dios. No sé cuán lejos está tu corazón de la presencia de Dios. No sé cuán lejos está tu vida espiritual de Dios. Podemos estar dentro de la casa del Padre, pero seguir siendo pródigos. Podemos estar dentro del servicio, pero aún podemos estar lejos de Dios. Es que a veces nos enamoramos de la obra, pero no nos enamoramos del dueño de la obra. No sé cuán lejos está tu vida de Dios. Estos días llamaba a algunos hermanos que no se estaban congregando. Y algunos le mandaban mensajitos y algunos no contestaban. Otros contestaban y me daban los motivos. Y algunos que eran sinceros y me decían: pastor, me siento lejos de Dios este tiempo. Ya sé que hace tiempo no congrego, pero aún congregándome me iba a la iglesia y me volvía vacío. No sentía la presencia de Dios. Y aunque estaba en el culto, mi mente divagaba y no podía sentir la presencia de Dios. Y lo preocupante es que no es que no sentía la presencia de Dios en la iglesia. Yo le decía: lo preocupante es que no sentís la presencia de Dios en tu corazón. Eso es lo más preocupante, que un ser humano puede no sentirse vacío. Sentirse vacío en su corazón. Y le preguntaba: no importa lo cuán lejos estés de Dios. La palabra dice que aunque estén dispersos en diferentes naciones, Él los iba a reunir nuevamente. Él los iba a traer nuevamente. En el verso 4 dice: aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicarás más que a tus padres. Yo quiero que cierres tus ojos esta noche, y el Espíritu Santo ha venido a decirte: no importa cuán vacío te sientas, cuán lejos te sientas de su presencia, no importa cuán inmundo te sientas, esta noche la palabra de Dios te dice que hay una promesa. Si te arrepientes, si conviertes tu corazón a Jehová, si dejas tus malos caminos, el Señor te dice: tú volverás a mi presencia, y yo voy a recibirte, y yo voy a limpiarte, y yo voy a recogerte del lugar donde estés, y voy a levantar tu vida, voy a recibirte como un padre recibe a un hijo, voy a poner calzado nuevo en tus pies, voy a poner vestiduras nuevas en tu vida, voy a recibirte no como un jornalero, voy a recibirte como un príncipe,
príncipe, porque esta es tu casa y yo soy tu Padre y te he estado esperando, te dice el Espíritu Santo. Alguien que lo crea, que lo reciba en su corazón y diga: Señor, este es el tiempo de volver a tu casa, tiempo de volver a tu presencia, tiempo de tener nuevos encuentros contigo. Alguien que lo crea, lo reciba y le dé un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Oh, está volviendo los pródigos! ¡Está volviendo su pueblo! ¡Él los está reuniendo nuevamente! ¡Hay corazones que se están arrepintiendo! ¡Hay corazones que están convirtiéndose en esta noche! ¡Oh, Santo! Volvamos al principio, mi hermano. Volvamos a arrepentirnos de nuestros malos caminos. Volvamos a Jehová este tiempo. Volvamos a su presencia. Volvamos a la oración. Volvamos a la búsqueda. Volvamos a enamorarnos de Él. La primera promesa que Dios nos hace es de volver. Hay temporadas nuevas que vas a comenzar a vivir este tiempo en el nombre de Jesús. Yo lo declaro sobre tu vida. Vas a volver a sentir la presencia de Dios en tu vida como lo sentiste la primera vez. Aquellos que se han enfriado, aquellos que el fuego en el altar quizás se le ha apagado. La promesa del Señor es: tú volverás. Y esta noche yo siento que los pródigos van a correr a esta casa. El pastor hablaba de mucha gente que ha conocido el Evangelio, mucha gente que se ha ido, que a causa de la desobediencia ha sido esparcida. Pero la promesa de Dios es que Él nos va a reunir nuevamente. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Lo segundo, dice la palabra del Señor: y oirás la voz de Jehová. No solamente vamos a volver, sino vamos a volver a oír su voz. Qué importante es oír la voz de Jehová. A veces venimos a la iglesia, cantamos, oramos, alabamos, y no, obviamente que está bien. Pero ¿cuántas veces hacemos un silencio para poder escuchar su voz? Y yo sentía en el día de ayer, cuando el Señor me daba esta palabra, cuando estaba orando así al Señor, yo sentí que Dios me hablaba de un silencio, porque Él quería hablarme. Sentía a un padre como diciéndome: ahora yo quiero hablarte. Y hemos perdido sensibilidad a la voz de Jehová. Hemos perdido sensibilidad a escuchar su voz. Por eso el pastor Gustavo preguntaba: ¿cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Y yo siento que, como te decía al principio, que muchas veces hemos perdido el apetito por escuchar palabra de Dios. Y la palabra dice: y volverás y oirás la voz de Jehová. Este es el tiempo de abrir nuestros oídos espirituales para escuchar voz de Dios. Este es el tiempo que Dios va a venir hablando, independientemente de quién sea el predicador. Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar a mi vida, Dios va a traer mensajes nuevos, Dios va a traer mensajes de avivamiento, Dios va a traer mensajes de arrepentimiento, de restauración. Dios va a traer palabra a esta casa, Dios va a traer palabra a tu vida. Aleluya. Y nosotros no somos animales. Tenemos discernimiento, tenemos poder de decisión, tenemos entendimiento. Decía al que tenés al lado: tenés entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento. Y vamos a poner por obra la palabra de Dios. Este es el tiempo de poner por obra la palabra de Dios. Quizás mañana no te acuerdes de este mensaje. Y si alguien te preguntara qué se predicó ayer en la iglesia, no me acuerdo, sé que era en Deuteronomio o algo así, pero
No podemos recordar todos los mensajes. Pero ¿sabe cuál es la forma de recordar cada palabra? Poniéndola por obra. Si usted pone por obra esta palabra, mañana la tendrá atesorada en su corazón. Porque el Señor está pidiendo este tiempo que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Aleluya. Él está hablando esta noche. Y oirás la voz de Jehová. Saben que en el libro de Samuel, capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel, la palabra marca un pequeño detalle. Y el detalle que marca la palabra, que en Samuel capítulo 3, usted en casa lo puede buscar, dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Jehová. En aquel tiempo escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. La palabra estaba hablando de un tiempo de decadencia espiritual donde no había palabra de Dios. Los hijos de Elí que tenían el sacerdocio, la palabra dice que eran hombres malos, hombres que hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice la palabra del Señor que los hijos de Elí, ellos robaban las ofrendas aún que se le entregaba a Jehová. Y había una decadencia espiritual. Por eso Dios necesitó promover a un hombre, a un jovencito llamado Samuel. Por eso Dios necesitó promover a Samuel, porque había un tiempo de una decadencia espiritual. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Yo quiero decirte en esta noche que Dios va a levantar Samueles en este lugar. En tiempo de decadencia espiritual hay una generación que se levanta, que vuelve a Dios, que escucha palabra de Dios, que recibe palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen esta noche? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Y dicen: Padre, sé que los tiempos son difíciles, pero aquí hay un Samuel que tú puedes usar. Aquí hay un Samuel que tú puedes levantar, Señor. Aleluya. Es tiempo. Es tiempo de oír palabra de Dios. Es tiempo, la palabra dice, y oirás la voz de Jehová. Y nos habla de un tiempo de intimidad. Nos habla de un tiempo de encuentro. Podemos escuchar, nos hemos acostumbrado a escuchar la voz a través del Facebook. Nos hemos acostumbrado a escuchar la voz de Dios a través del YouTube, con predicadores que escuchamos de diferentes lugares, diferentes países, y eso no está mal, mi amado hermano. Pero tenemos que volver a acostumbrarnos a escuchar la voz en la intimidad, a escuchar la voz de Dios cuando hablamos este libro, porque el Señor cada día nos quiere hablar, cada día nos quiere ministrar. El Espíritu Santo cada día quiere hablar a nuestras vidas de una forma diferente. Es tiempo de volver a oír la voz de Dios. Cuando te levantes a la mañana, que en tu corazón haya un apetito por la palabra. Cuando vayas a tu trabajo, que la palabra la estés meditando en tu corazón. Cuando vuelvas a tu hogar, que la palabra la puedas estar abriendo en tu casa. Es tiempo donde Dios quiere tener relación con su iglesia. Dios quiere tener relación con sus hijos. ¿Cuándo están recibiendo palabra de Dios esta noche? Aleluya, gloria a Dios. Yo en un momento dado estaba tan activo en el Señor. Teníamos células, hacía programas de radio, ministraba, predicaba, hacía visitaciones, estaba con los varones, estaba con los jóvenes. Y un día el Señor me corrió de todo. Y recordaba la palabra de Oseas capítulo 2, verso 14. Que dice: y yo las traeré, las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y yo sentí como Dios me llevó a un desierto, pero comenzó a hablar a mi corazón. Este es el tiempo que Dios quiere llevar a la iglesia. Dios quiere apartar a la iglesia y hablar al corazón. Yo te invito a que este sea el tiempo de que tengas tus mejores encuentros con el Espíritu Santo en tu casa.
Saben que los mejores encuentros con Dios nunca los tuve dentro de una iglesia. Los mejores encuentros con el Espíritu Santo los tuve en casa. Los tuve en mi intimidad, los tuve en mi habitación. Y el Señor quiere que vuelvas a oír la voz de Él en este tiempo. El Señor te está buscando para tener intimidad con su pueblo. La iglesia ha dejado de escuchar su voz. La iglesia ha dejado de vivir dentro de su voluntad. Por eso te decía, es un tiempo de volver al principio, de volver al comienzo. Tiempo de volver a traer nuestro corazón delante de la presencia de Dios. El Señor está hablando de Deuteronomio capítulo 30, de un tiempo de tomar decisiones. Delante tuyo pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da la posibilidad de elegir, mi amado hermano. Eso es el libre albedrío, la posibilidad de elegir, pero de elegir bien. ¿Cómo vas a elegir vivir tu evangelio? ¿Cómo vas a elegir vivir tu vida en Cristo? Una vida lejos de Él, una vida de apariencias, una vida solamente de querer las bendiciones de Él, o una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de búsqueda. El Señor este tiempo está llamando a la iglesia para levantarse. Sé que queremos grandes moveres, queremos avivamiento, pero el Señor este tiempo dice, yo necesito que mi iglesia se vuelva a mí, yo necesito que mi iglesia se arrepienta, yo necesito que mi iglesia tome la decisión de escoger la bendición, de escoger la vida. Yo necesito que mi iglesia vuelva nuevamente a enamorarse de mí. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesucristo. El Señor te está hablando. El Señor me está hablando esta noche. Señor, nos volvemos a ti de todo corazón. Aleluya. No hay nada más importante que la vida espiritual de la iglesia. Vivimos tiempos donde dice la palabra que el amor de muchos se apagará. Vivimos tiempos donde hoy la gente, cualquier excusa es válida para no acercarse a Dios. Con mi esposo una vez teníamos células y veíamos que ponían excusas para no ir a la célula o a la iglesia, porque lo que tienen las células es que la gente piensa que es la iglesia delivery, la iglesia que llega a la casa, pero muchas veces la gente no quiere ir a la iglesia porque se acostumbra a la célula. Y nosotros teníamos células y los invitábamos a que vayan a la iglesia y tenían diferentes excusas y nunca se acercaban, pero cuando veíamos que había las comparsas, los corsos, ya no estaban enfermos, iban a la comparsa y a los corsos. Y se entristecía mi corazón, porque hoy el hombre le ha dado la espalda a Dios. Por consecuencia el hombre vive en maldición. Pero gloria a Dios porque Dios nos llamó. Dios nos llamó para romper maldiciones en nuestras vidas. Usted y yo hemos escogido la vida y no hemos escogido la bendición. Hemos dejado la maldición y hemos escogido la bendición. Y nuestros hijos van a vivir en bendición. Nuestros nietos van a vivir en bendición. Nuestras generaciones van a vivir en bendición. A causa de que hubo uno que un día levantó sus manos y dijo, Señor, heme aquí. Yo tomo, Señor, la decisión correcta. La decisión de arrepentirme de mis malos caminos. La decisión de convertirme a ti. La decisión de volver a buscarte. La decisión de volver a tener intimidad contigo, para no vivir en maldición, sino vivir en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por último, dice en el verso 8, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y el Señor me hablaba este tiempo. Como iglesia debemos volver a cumplir sus mandamientos. Como iglesia debemos
volver a enamorarnos de sus mandamientos. Cuando conocí al Señor a los 13 años le serví con pasión, pero cuando llegué a mi juventud sentí que amaba a Dios, pero era seducido por Dios, pero también era seducido por las cosas que el mundo me ofrecía. Y en un momento dado me paré en un medio y no sabía si servir a Dios o ir al mundo, porque me gustaba, tenía la tentación de los placeres del mundo, pero también era seducido por el Señor. Y sabe que el diablo no suelta nada sin antes no lo pelea. Y estaba en esa encrucijada. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero cumplir con tu palabra, quiero mantenerme en santidad, quiero mantenerme en integridad. Pero me costaba. Y entonces un día me puse a llorar porque le había fallado a Dios. Yo dije, ¿cómo hago para dejar esto? ¿Cómo hago para dejar lo otro? Y el Señor me dio una palabra en el Salmo 119, que el salmista dice, yo amé tus mandamientos, yo me deleité en tus mandamientos, yo busqué tus mandamientos. Y el Señor me dijo que la clave de vivir en santidad, de vivir una vida en integridad, es amar los mandamientos que Él tiene para nuestras vidas. Hoy la iglesia necesita volver a amar sus mandamientos. Hoy la iglesia necesita volver a poner por obra sus mandamientos. Aleluya. La palabra dice que Salomón, en el libro de Jueces, la palabra dice que Salomón, un hombre que había tenido revelación, que había tenido 2 encuentros con Jehová, que él había pedido sabiduría y Dios le había dado. Pero dice la palabra del Señor que Salomón amó, Dios le había dado una orden que no se juntase con diferentes clases de mujeres, porque Él le dio una advertencia: esas mujeres, Salomón, van a ser las que van a desviar tu corazón de mi presencia. Y lo primero que hizo el cabezón de Salomón, se unió a esas mujeres. Dejó de amar los mandamientos de Dios, dejó de lado los mandamientos de Dios, dejó de lado las ordenanzas de Dios, los preceptos de Dios. Y la iglesia este tiempo tiene que volver a amar los mandamientos de Dios. Si la iglesia ha dejado los preceptos de lado, los mandamientos de lado, si la iglesia ha amado más su propia voluntad que la voluntad de Dios, el Señor te dice en esta noche: es tiempo de volver a amar mis mandamientos, es tiempo de poner por obra mis mandamientos, es tiempo de volverse a mi presencia, es tiempo de buscarme. Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque Él está cercano. Quiero decirte algo: hay una gracia que te habilita, hay una sangre que te habilita para este tiempo arrepentirse y volver a buscar la presencia de Dios y comenzar a vivir una vida en bendición. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Aquel que lo reciba, denle un fuerte aplauso a Jesús. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Dios está buscando una iglesia que se vuelva a Él, una